Hola, un saludo fraterno para todos. Bienvenidos a esta nueva clase de los milagros de Jesús. Esa exploración, esa búsqueda de conocer a Jesús, de hacerlo presente en la vida a través del estudio bíblico y pues particularmente de los ojos, a través de los ojos de los milagros. Hemos hecho un camino muy interesante. Le agradecemos al profesor Ricardo y bueno, preparémonos para ir a un paso más acercándonos a esos textos del Nuevo Testamento, de los Evangelios y a dejarnos sorprender por el amor de Dios. Aquí no se trata tanto de cuántas cosas se aprenden acá en la cabecita, sino como de cuántas cosas quedan aquí grabadas en el corazón de amar a Dios, de descubrirnos amados por Él principalmente, de descubrirnos que nos protege, de descubrirnos que Él mismo es un milagro para nuestra vida en todo momento. Le doy gracias al profe Ricardo y bueno, te doy, Ricardo, la palabra para que continúes y guíes nuestro encuentro de hoy. Si ya estás preparado. Aquí estás, un Muy momentito. buenos días, gracias Eduardo, Dios te bendiga, a ti y a tu familia y a todo el Instituto de Biblia. Saludo a todos los que se han conectado a este momento y que han perseverado en todo el proceso del curso de los milagros de Jesús. Les envío mi abrazo desde acá, desde la casa, de parte mía, de mi familia, agradecidos porque también aquí se está viviendo de cursos. Hemos recibido nosotros también del Señor mucha palabra de esta experiencia y sobre todo vivido lo que les decía al comenzar nuestro curso, y era la experiencia de vivir el milagro, aún en medio de las tribulaciones que vivimos, y también, sea que suceda o no suceda, seguir firmes permaneciendo con Jesús. Y ese es el objetivo de este curso. Pues los Ricardo, saludo con mucho. Sí, señor. hoy una clase especial también, pues cronológicamente hoy es el día de San Jerónimo. Jerónimo. Ujú. San Jerónimo, patrono de los biblistas, y pues que a todos nosotros nos identifica mucho, porque pues todos los que estamos aquí en el curso, tanto en vivo como en diferido, seguro que ya tenemos en el corazón como esa luz de que a través del estudio de la Biblia podemos encontrar tesoros inimaginables, guías, luz, decisiones, sentir el amor de Dios. Entonces también nos encomendamos a San Jerónimo y nos unimos en esta fiesta. Así es, Eduardo. Esta experiencia de la palabra de Dios fue fruto también de la decisión y el llamado que San Jerónimo recibe allá en Israel, y donde él decide, a partir de lo que Dios le ha mostrado, traducir la Biblia al latín desde los textos originales. Y hoy somos nosotros fruto también de esa experiencia, y por eso hoy celebramos cada 30 de septiembre el Día de San Jerónimo en la iglesia, como dice Eduardo. Así es que sintámonos también parte de esto, porque el Instituto de Biblia ha querido que la Sagrada Escritura se nos dé a todos, la comprendamos y la vivamos y la enseñemos a otros. Que hoy sea, después de terminar esta clase, les invito a que, si pueden, en donde se muevan el día de hoy, que por lo menos a una persona le enseñes la palabra de Dios, y le enamores de la palabra de Dios, le ayudes a que comprenda que aunque estamos en una sociedad de mucha información, de muchas palabras, que la de Dios es la clave, la esencial para la vida y para la sociedad que estamos viviendo. Les invito entonces a que comencemos orando y entregándole al Señor este momento, ya nuestra séptima clase hoy, y que desde esta palabra que voy a leer de oración que hace Pablo, San Pablo, en la carta segunda de la carta de los Corintios, capítulo 1, todos también nos sintonicemos con esta experiencia de la clase de hoy, y es los milagros de Jesús en los evangelios sinópticos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de toda consolación, que nos consuela en toda tribulación nuestra, para poder consolar a los que están en toda tribulación,
mediante el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios, pues así como abundan en nosotros los sufrimientos de Cristo, igualmente abunda también por Cristo nuestra consolación. Si somos atribulados, lo somos para consuelo y salvación vuestra. Si somos consolados, lo somos para el consuelo vuestro, que os hace soportar con paciencia los mismos sufrimientos que también nosotros soportamos. Es firme nuestra esperanza respecto de vosotros, pues sabemos que como sois solidarios con nosotros en los sufrimientos, así lo seréis también en la consolación. Pues no queremos que lo ignoréis, hermanos. La tribulación sufrida en Asia nos abrumó hasta el extremo, por encima de nuestras fuerzas, hasta que perdimos la esperanza de conservar la vida. Pues hemos tenido sobre nosotros mismos la sentencia de muerte, para que no pongamos nuestra confianza en nosotros mismos, sino en Dios que resucita de los muertos. Él nos libró de tal mortal peligro y nos librará. En Él esperamos que nos siga librando. Si colaboráis también vosotros con la oración en favor vuestro, para que la gracia obtenida por intervención de muchos sea por muchos agradecida en nuestro nombre. Padre Santo, gracias, porque tú nos consuelas. Tu consuelo cae sobre nosotros, nuestras familias, comunidades, sobre las experiencias que vivimos, porque aún en medio de tanta tribulación, representada en enfermedades, en conflictos, en violencias, en escasez, en ser vulnerables a ciertas situaciones que provocan el pecado, aún en esas tribulaciones y en medio de ellas, tu consuelo es mayor. Aún en medio de los momentos de sufrimiento que vivamos, tu consuelo y tu libertad se presentan para nosotros hoy, salvándonos. Por eso ponemos nuestra confianza en ti. Por eso, Señor, toda nuestra vida está en tus manos. Pase lo que pase, suceda lo que suceda. Gracias, porque nos arropamos con tu gracia, con tu bendición en este día, para que tu Espíritu Santo nos siga revelando en la palabra la maravillosa noticia de Jesucristo, nuestro mayor y más perfecto milagro. A ti, Madre Santísima, gracias también a ti, porque tú viviste tribulaciones, pero experimentaste el consuelo de Dios. Tú experimentaste el sufrimiento en la cruz de Jesús, tu único Hijo, nuestro Salvador, pero experimentaste la libertad y la salvación con su muerte y su resurrección. Ruega por nosotros, Madre, para que esa experiencia misma hoy la podamos experimentar, y no solo nosotros, sino todas las personas que nos rodean, lejanas y cercanas en nuestra vida. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, mis hermanos y mis hermanas, esta palabra que acabo de leer en oración está en la segunda carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 1, verso 3 al verso 11, 3 al 11, para que también tú la tengas ahí pendiente cuando estés en medio de ciertas tribulaciones que la vida trae y que también nosotros hemos provocado, por supuesto, para que oremos a partir de esa palabra. Y quiero comenzar y quise comenzar con este texto porque el tema de hoy de nuestra clase, que va en torno a lo que hemos venido trabajando de los milagros, lo vamos a centrar en los milagros en los evangelios sinópticos. Obviamente quiero retomar un poco lo que quedó pendiente de la anterior clase para que desde esa vista que ustedes leyeron esta semana en la presentación, ya al enfocarnos en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, podamos comprender claramente hacia dónde va esta enseñanza de los evangelistas, esta catequesis para las comunidades y para las personas creyentes. Pero Pablo nos está hablando aquí algo muy importante y por qué quise tomar este texto. Si lo escucharon muy bien, 10 veces aparece la palabra consuelo en este relato.
en pasaje de la carta. 4 veces aparece la palabra tribulación, 3 veces la palabra sufrimiento y 3 veces la palabra libertad y una la palabra salvación. Cuando encontramos que 10 veces sucede esa experiencia de la consolación y 4 de la tribulación, nos está diciendo Pablo que la tribulación de nuestra vida, llámese como se llame, que produce una gran necesidad de Dios, en otros producirá queja, desesperanza, no sé, pero Pablo nos está diciendo que solamente 4 veces la palabra tribulación ante 10 de la consolación de Dios, nos está diciendo que es más grande, mayor y superior el consuelo que la tribulación. Y que ese consuelo se vive no a pesar de la tribulación, sino en medio de la tribulación. Y que tiene como objetivo, mis hermanos, la libertad de Dios sobre nosotros y su salvación, que es Jesucristo. Clave es esto, mis hermanos, ¿por qué? Porque cuando hablamos de los milagros de Jesús en los evangelios sinópticos, vamos a ir notando todos, cuando leas cualquier milagro que sucede en los evangelios sinópticos, vas a ir descubriendo que el contexto en que se va a mover ese milagro es un contexto de necesidad y tribulación, si lo has notado. Hay una adversidad, hay una crisis, hay un conflicto, hay un miedo, hay una necesidad de ser salvados de algo. Eso representará las tribulaciones. Y que cuando está ese contexto, Jesús, el Salvador, la libertad plena, está en medio de ello derramando su consolación, como lo diría aquí en la carta de Corintios el apóstol Pablo. Pero hay algo interesante también además en lo que dice Pablo. Dice Pablo que el Padre, a través de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de las misericordias, que es el Dios de toda consolación, nos consuela en toda tribulación para que nosotros podamos consolar a los otros que están en sus tribulaciones. Nos consuela en nuestros sufrimientos para que nosotros salgamos a consolar a otros en medio de sus sufrimientos. Y desde esa forma, poder comprender en el verso 9 que aparece ahí, que aunque tengamos nosotros en la vida situaciones muy críticas, incluso la muerte, es para que pongamos nuestra confianza no en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, que libera y sigue liberándonos, presentando en nuestra vida la salvación de Dios, que es Jesucristo. Entonces, yo creo que es muy propicio este texto, ¿no les parece? Para comenzar hoy nuestra clase de los evangelios sinópticos, cómo nos presentan los milagros de Jesús. Porque el contexto es una gran tribulación, es una necesidad, como les decía, es un sufrimiento, tal vez representado en una enfermedad, tal vez representado en una posesión maligna, tal vez representado en una crisis comunitaria, en una crisis social. Allí, en medio de esas tribulaciones, es donde el consuelo de Dios, que podíamos representarlo en la acción de Dios, que es el milagro, se va a manifestar. Se va a manifestar con el objetivo de ser liberados y en últimas de ser personas que experimentan la salvación de Dios, que es Jesús. Por algo será que tú vas a encontrar en los sinópticos esta frase a veces de Jesús cuando sana a un enfermo, cuando libera a alguien, en un endemoniado, cuando realiza un portento impresionante, y es que dice a la gente, tu fe te ha salvado, la salvación. Porque es allá, hacia allá donde va a dirigirse realmente el hecho milagroso, el hecho portentoso. Que las personas se encuentren salvadas, encuentren salvación. Y eso que nos dice, que en el único que encontramos salvación se llama Jesucristo, el Salvador. Por tanto, mis amigos, todo milagro que tú le pides a Dios,
todo milagro que pedimos en alguna cosa, en algún aspecto de la vida, debe llevar ese objetivo final, ya sea en tu oración, ya sea en tu fe. ¿Y cuál es? No simplemente que se suceda la resolución del problema que se está viviendo, sino que todo eso, incluso el milagro por el milagro, nos conduzca a un encuentro salvífico, a un encuentro con el Salvador, con Jesús. Muchos no entienden esto que acabo de decir y muchos no lo entendieron en los evangelios sinópticos, tanto que vemos que la gran muchedumbre que seguía a Jesús para escuchar su palabra y presentarle sus necesidades y que Jesús obrara y operara milagros, Jesús a todos los atendió, les dio lo que necesitaban y lo que incluso otros pedían, pero al no comprender el objetivo real del milagro, la meta final del milagro, se quedaron en el milagro por el milagro y se fueron, ¿ok? Pero pocos, sí comprendiendo lo que era realmente el objetivo real del milagro, reciben el milagro, lo celebran, dan gloria al Padre, pero pasa a un segundo plano porque lo prioritario ahora es encontrarme con el Salvador, con la salvación de Dios, que es Jesús, a través del milagro. ¿Qué nos está queriendo decir los sinópticos sobre esto? Basándonos en lo que Pablo nos dice en la segunda Corintios, y es que el milagro, si quieres ponerlo así, va a ser ahora para nosotros un pretexto que Dios va a usar para presentarnos a Jesucristo como nuestro suficiente y único Salvador. El milagro pasa a ser un medio, una herramienta, una estrategia, un recurso, como lo quieras llamar, que Dios va a usar para que se encuentre la gente con Jesucristo. ¿Cómo la ven, mis hermanos? Ya pensándolo así, noten ustedes la diferencia que traíamos antes. Pensábamos antes incluso de este curso, tal vez, y es que pensábamos que el objetivo final era que Dios obrara el milagro, ¿cierto? Que la meta fuera la sanación de la enfermedad o la resolución de un problema económico, de empleo, o la paz de en medio de la violencia, o la libertad y liberación de algo que está atormentando malignamente o estancado en la vida. A veces hay gente que piensa que ese es el objetivo final y por eso hace la novena, por eso hace el Santo Rosario, por eso va a la Eucaristía, por eso hace oración, por eso pide intercesión en la comunidad, buscando un milagro con ese objetivo, creyendo que sí, Dios puede operar el milagro si está en su soberanía y su decisión, pero que creemos nosotros que ese es el objetivo, la meta final, que se resuelva lo que estoy sufriendo y que se resuelva la, la, eh, el problema, la dificultad. Muy bien, todos, aquí nadie se escapa de esto, todos hemos pensado así, todos. Pero ya en el proceso del curso que hemos llevado, yo espero que se les haya abierto un horizonte impresionante sobre el milagro de Dios y de Jesús en los evangelios, para que descubramos ahora, y aquí pregunta alguien, no alcancé a ver el nombre, que cuál es el texto, a partir de la segunda carta de Corintios, capítulo 1, verso 3 al 11, cómo Pablo nos abre los ojos ante la experiencia del milagro y lo enmarca en medio de la tribulación, ¿sí? De una necesidad dura, adversa, donde Dios nos arropa allí con consuelo, el consuelo de Dios, que es el Espíritu Santo, y ese consuelo de Dios en medio de la tribulación, en medio del sufrimiento, va a sacar a la luz el objetivo final, y es el Salvador, la salvación y la libertad de Dios, que se llama Jesucristo. Yo no sé si esto a ti te da gozo, paz, pero espero que así sea. Cuando tú ahora estés, yo no sé si alguien ahora está en medio de una tribulación personal, familiar, comunitaria, social, y que hoy puedas leer este texto diciendo,
Es mayor la consolación de Dios y su consuelo que la tribulación que estoy viviendo. Y tiene sentido mi tribulación y sufrimiento para asumirla totalmente y no poner la confianza en mí misma, en mí mismo, sino en Dios que resucita a los muertos, porque Él me va a liberar y me va a presentar al Salvador, a Jesús. Ese es el objetivo del milagro en los sinópticos, que te encuentres con Jesucristo, el Salvador. Y por eso Jesús lo reafirma, vuelvo y lo digo, cuando sana a alguien en los evangelios, no le dice, has sido sanado, sino tu fe te ha salvado, te ha salvado. Se lo dice a Zaqueo, por ejemplo, cuando dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa. ¿De quién está hablando Jesús? De él. Se lo dice a la hemorroísa cuando la mujer toca el borde del manto de Jesús y después hay un diálogo donde se reconoce y se confirma ese momento y Jesús dice, tu fe te ha salvado. Es interesante entonces, mis hermanos, que nosotros ahora, a partir de esto que Pablo nos va a enseñar, vayamos a más profundidad del hecho milagroso. ¿Se dan cuenta? Si quieres en tu libreta puedes apuntar 2 o 3 tribulaciones o sufrimientos que estés viviendo en este momento. Ay, Ricardo, no me ponga eso porque me pongo a llorar y se me corre el maquillaje. No, no, no se preocupen. No se preocupen. Es que yo quiero que tú te veas allí. No simplemente que aprendas esto que estoy diciendo magistralmente o pedagógicamente, sino que te des cuenta que, que tu realidad y tu vida en medio de las tribulaciones, como lo llama Pablo, esa palabra tribulación, que es adversidades, crisis, conflictos, escasez, injusticia social, enfermedad, esclavitud, que se estropeó todo lo que Dios estaba haciendo. En medio de esa tribulación, persecución incluso, que lleva a la muerte, el consuelo de Dios en tu vida es superior porque no es un pañito de agua tibia el que Dios va a orar. No es simplemente un toque de Dios y ya para que te sientas bien. Es un proceso impresionante y profundo donde el milagro pasa de ser la meta final a ser la estrategia, el medio o el pretexto que Dios va a usar para llevarte a la meta final, encontrarte con el Salvador, con el único que puede hacer libre tu vida de toda tribulación y todo sufrimiento, el que puede acompañarte en medio de ese sufrir, para que no pongas tu confianza en ti misma o en ti mismo, sino en Dios que resucita a los muertos, como diría San Pablo. ¿Cómo estamos, amigos? Desde ahí, ya puedes tener una mirada muy diferente a las tribulaciones no solo tuyas, sino las que vive la gente que te rodea. Desde allí, cuando ya alguien venga y se acerque a ti a decirte, necesito oración, que ores porque estoy viviendo esta situación tan adversa, tú ese diálogo lo conduzcas a lo que hoy el Señor te está diciendo, para que esa persona que llegó acelerada, ansiosa, incluso deprimida e incrédula, pueda encontrar en medio de su sufrir, en medio de su necesidad, en medio de su tribulación, el consuelo liberador y salvador de Dios, que se llama Jesucristo. Sea que suceda el milagro, sea que no suceda. Ya lo veo el milagro como herramienta, como pretexto o como una estrategia para conducirme a alguien más superior que un milagro. ¿Vamos bien? Eso va a purificar la fe, eso va a subir, digámoslo así, o a fortalecer el nivel de expectativa y de credulidad, de fe de un Dios que hoy es más real que nunca, no de un Dios fantasioso inventado por mi mente. Desde ahí, entonces, podemos entrar fácilmente ahora
mis hermanos, a retomar algo que quedó pendiente en nuestra clase pasada y que yo les invito a que, yo sé que ustedes juiciosamente leyeron, pero que esto nos va a dar luces claras a lo que estamos hablando hoy de los milagros en los evangelios sinópticos. Rápidamente, recordemos que quedamos en dos textos de Lucas, donde Jesús en el primero presenta su programa de vida, lo que él va a hacer bajo la unción y consagración del Espíritu Santo, y segundo, lo que cuando los discípulos de Juan Bautista le lanzan la pregunta ¿quién es él responde lo que es él haciendo, porque el hacer es expresión de lo que él es y lo que él es lo manifiesta en lo que hace, que son milagros. Dice aquí la presentación, entonces, los milagros en los evangelios son de gran importancia por varias razones, tanto teológicas como narrativas. Representan momentos clave en la vida de Jesús y su misión divina. Aquí algunos aspectos fundamentales. La confirmación del poder divino. Número uno, los milagros son una manifestación del poder de Dios actuando a través de Jesús. Al sanar enfermos, resucitar muertos o calmar tormentas, Jesús demuestra que tiene autoridad sobre la naturaleza, la enfermedad y la muerte, subrayando su identidad divina. Incluso al liberar endemoniados, nos presenta que tiene autoridad sobre el mal en el mundo. Dos, autenticación del mensaje de Jesús. Los milagros refuerzan su mensaje sobre el reino de Dios. No solo predicaba palabras de esperanza, sino que sus acciones milagrosas respaldaban su enseñanza. Los evangelios presentan los milagros como signos que confirman que Jesús es el Mesías prometido en las Escrituras. Tres, compasión y misericordia. Muchos de los milagros de Jesús se enfocan en aliviar el sufrimiento humano. Ojo, aliviarlo y acompañarlo, no quitarlo. Recuerden, a veces es necesario experimentar el sufrir para que nosotros podamos experimentar también el trato de Dios que va en medio de ese sufrimiento, como lo vimos ahora en Pablo, que nos dice, nos fortalezca, nos cultive un carácter firme, una fe estable. Al sanar enfermos o expulsar demonios, Jesús demuestra la profundidad de compasión que tiene por las personas, mostrando que el reino de Dios es también un reino de amor y justicia. Cuatro, signos escatológicos, es decir, del fin de los tiempos. Algunos milagros tienen un carácter simbólico y anticipan la plenitud del reino de Dios, donde no habrá sufrimiento, pecado o muerte. Por ejemplo, la resurrección de Lázaro apunta hacia la futura resurrección de todos los muertos y la vida eterna. Cinco, el fomento de la fe. Los milagros sirven como catalizadores de fe, tanto para los discípulos como las multitudes. Aunque algunos dudan o cuestionan, muchos creen en Jesús a raíz de los milagros que realiza. Entonces, a partir de eso podemos, y espero que lo hayan visto, la organización de los milagros en los evangelios, es que se puede dividir en varias categorías basadas en su naturaleza, en su propósito, desde el contexto. Pero recordamos que los milagros como eventos extraordinarios realizados por Jesús sirven como señales de identidad divina y del reino de Dios. En los evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los milagros se presentan de diferentes maneras, pero comúnmente se agrupan en las siguientes categorías. Milagros de curación, donde están involucradas sanaciones, enfermedades físicas, sanaciones mentales, sanaciones espirituales. Y ahí después ustedes ya leyeron ejemplos bíblicos. Dos, milagros de exorcismos. Jesús también libera a las personas poseídas por demonios. Estos milagros muestran su autoridad sobre el mal. También encontramos algunos ejemplos. Tres, milagros sobre la naturaleza. Jesús también demostró su poder sobre las fuerzas de la naturaleza, esos cataclismos naturales, controlando elementos como el viento, el agua y la materia. Muy bien. Y cuatro, milagros de resurrección. Jesús devolvió la vida a varias personas, demostrando su poder sobre la muerte, un adelanto de su propia resurrección. Quinto, milagros de provisión. Estos milagros muestran la capacidad de Jesús de proporcionar recursos donde aparentemente no hay,
simbolizando la abundancia del reino de Dios. Propósito y mensaje. Conclusión. Los milagros no son solo eventos sobrenaturales, sino que tienen un propósito teológico profundo. Es decir, nos revelan a Dios. Lo que estábamos hablando en sí mismo ya se vuelve el milagro un medio, un recurso, un pretexto para encontrarnos con Dios. En los evangelios los milagros sirven para revelar la identidad de Jesús como el Hijo de Dios y Mesías, para demostrar la llegada del reino de Dios y su poder sobre las fuerzas del mal, el pecado, la enfermedad y la muerte, para inspirar en los testigos y en aquellos que leen los relatos la fe de ellos, para ilustrar la compasión de Jesús hacia personas que sufren. Cada evangelio organiza y presenta los milagros de manera diferente para subrayar distintos aspectos del ministerio de Jesús y de su ser. Por ejemplo, el Evangelio de Juan enfatiza en señales o signos específicos que apuntan a la divinidad de Jesús, mientras que los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, presentan un mayor número de milagros, a menudo agrupados por temas o secuencias narrativas. Entonces, a partir de eso, hoy entramos a los milagros de Jesús en los evangelios sinópticos. Pero, sin embargo, quiero resaltar para que no lo olvidemos. Esa clasificación y organización que tú leíste y que acabo de resumir rápidamente de los milagros, unos de resurrección, otros de provisión, otros de sanación, otros de liberación, otros de autoridad sobre los cataclismos naturales, todos tienen el mismo sentido. Recuerden, Jesús todo lo que hace es expresión y manifestación de quién es Él. Y lo que Él es, lo expresa y lo manifiesta en lo que Él hace. Nunca olvidemos eso. ¿Qué significa entonces esta frase? Que cuando hablamos de Jesús, cuando sana enfermos, podemos decir que Jesús usó ese pretexto para que suscite un encuentro con quién, con la sanación. Es decir, Jesús es la sanación. Jesús no da una sanación solamente. Jesús es la sanación, porque lo que Él hace es expresión de quién es Él. Cuando libera a un endemoniado, Jesús es la libertad. Cuando da vista a un ciego, Jesús es la visión. Cuando anuncia la palabra de Dios, Jesús es el mensaje. Cuando Jesús calma las tempestades, Jesús es la paz, es la autoridad y soberanía sobre la creación. Cuando resucita a muertos, Jesús es la resurrección. ¿Se dan cuenta de esto? Siempre un milagro que venga en forma de bendición o de un hecho portentoso, siempre es Jesús dando quién es Él, presentándonos quién es Él. Entonces ya no me quedo solo con el milagro por el milagro. Es que me dio un empleo el Señor, gloria a Dios. No, es que voy más allá. Si el milagro fue darme un empleo, entonces yo puedo decir, Jesús es mi trabajo, Jesús es mi ocupación en el lugar donde ahora voy a trabajar. ¿Cómo la ven? ¿Cambia o no cambia? Le hallamos valor y sentido al milagro y eso va a hacer que el milagro sea multiplicado, no se derroche, no se malgaste, no se abuse, sino que se le dé el rumbo correcto que debe tener. Si el milagro fue una bendición económica que necesitabas de urgencia, ya no te quedas solo con eso. Sí, suples la necesidad material, pero vas más allá. Dices, Jesús es mi riqueza. Jesús es mi riqueza. Entonces tengo que administrar mi relación con Él y darla a otros, porque siempre Él me va a dar más de lo que yo pido o necesito. Me va a dar a Jesús. Él es el más. ¿Ya? Por eso, volviendo a Zaqueo, si ustedes recuerdan en Lucas 19, Zaqueo, que era bajo de estatura, se encontró con Jesús. ¿Eso qué significa bajo de estatura? Que estaba incompleto, que le faltaba la otra mitad, solo tenía una mitad. Cuando se encontró con Jesús, Jesús lo completó. Y por eso Zaqueo lo festeja de una manera tremenda. Y por eso él va a decir, lo doy todo, doy la mitad de mis bienes, porque es lo que tengo, la mitad. No es que dio la mitad,
dio todo lo que tenía. El resto de la otra mitad, ¿quién la tiene? Jesús. Él me completa. ¿Sabías eso? Que Jesús te completa a ti, completa todas las áreas de tu vida. Él trae lo de Él para ti y lo pone allí, en donde está lo que debe ser completado. Ese es el milagro en los sinópticos. Y así lo va a presentar la palabra de Dios desde los sinópticos. Ahora, si captas esta realidad, noten entonces cuando oren ya ustedes por otros, oren por un enfermo, den un consejo a alguien atribulado, a alguien desesperado, en comunidad. Cuando te lances hacia los demás, te vas a dar cuenta dos cosas, que tú vas a llevar a ellos el milagro por excelencia que es Jesús. Primero, eso está claro. Pero segundo, y espero lo capten muy bien, que cuando vas hacia los demás a hacer esa obra milagrosa, tú vas como milagro de Dios para ellos. Dios te hace a ti milagro de Él para ellos. ¿Lo sabías? Imagínate, imagínate, tú puedes ser la respuesta de Dios para muchas oraciones de gente que está en medio de su tribulación, su necesidad, su sufrimiento. Entonces, desde ahí ya nos cambia la figura del milagro. El hecho milagroso es más profundo de lo que imaginábamos. Entonces, los sinópticos al presentarlo de esa manera, mis hermanos, al presentarlo así, nos van a enseñar algo muy importante. Fíjense, fíjense lo que nos va a decir la presentación. Los milagros de Jesús en los evangelios sinópticos. Cuando se adentra en los milagros sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, recuerden que así son llamados estos tres evangelios, y para quien ahorita no sepa o tenga inquietud, sinópticos viene de sinopsis, significa que se puede hacer un paralelo entre los tres evangelios de hechos concretos que los tres evangelios escriben sobre eso. Sin embargo, cada uno es diferente en la medida que los destinatarios son diferentes, el contexto puede ser diferente, pero el mensaje es el mismo. Entonces, por eso se llaman sinópticos. Se puede hacer un paralelo interesante. ¿Y por qué no está Juan, Ricardo? Porque Juan es un evangelio escrito muy posterior a los sinópticos. Recordemos, y aquí hago un paréntesis muy interesante que tengamos en cuenta para esto, mis hermanos, y es que Marcos fue el primer evangelio que se escribió, aproximadamente entre los años 70 y 75 después de Cristo. Mateo y Lucas son más contemporáneos, se escribieron después de Marcos entre el año 75 y 80. En cambio, Juan es un evangelio posterior, se escribe entre el año 95 y 100. Imagínense. Entonces, son más cercanos los tres primeros y Juan no es sinóptico en la medida que Juan, su estilo, su teología y su catequesis a las comunidades es más profunda y es interesante en el sentido que los escritores de San Juan van a decir, después de varios años que los sinópticos ya se han leído en las comunidades, van a decir, ya leyeron sinópticos, entonces ¿para qué vamos a ir a lo mismo? Vamos a profundizar la reflexión del resucitado en nosotros, en las comunidades. Y eso es lo que vamos a ver en nuestra próxima clase, la última clase que tendremos. La pregunta es, ¿milagros o señales en el Evangelio de Juan? Y vamos a notar la diferencia. No podemos leer lo que sucede en Juan como si lo leyéramos como un sinóptico, es diferente. Lo mismo no podemos leer a Mateo, Marcos y Lucas como si leyéramos a Juan. Son mentalidades diferentes y en cambio Mateo, Marcos y Lucas, los sinópticos son muy cercanos y por tanto uno toma del otro muchas cosas y son sí, paralelos. Nos enseñan detalles muy importantes históricos, muy reales, muy de lo cotidiano, por eso son más detallistas en cuanto al hecho milagroso, al hecho de Jesús. ¿Esto qué significa? Que cuando leas un texto del Evangelio de los sinópticos, tienes que tener una claridad de los contextos, de lo que se está escribiendo antes y después, de los contextos culturales muy fuertes para los detalles que nos está hablando el texto allí.
Y por eso podemos hacer un hermoso paralelo que nos ayude a ampliar la experiencia y la interpretación de los milagros. Entonces, desde ahí cambia la cosa. Fíjense los tiempos que les estoy diciendo. Y recordemos algo importante, los cuatro evangelios son catequesis para las comunidades creyentes, ¿ok? Los cuatro evangelios son para las comunidades creyentes, los que ya han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador y están construyendo comunidad. Entonces, la necesidad para que las comunidades no pierdan su fe, su esperanza y se reafirmen y mantengan fidelidad a Jesucristo, estos cuatro evangelios se escriben como catequesis. Todo lo que leemos allí es para eso, para que se profundice y se siga creciendo en la gracia y el conocimiento del Señor, como nos dicen las cartas del Nuevo Testamento. Entonces, a partir de eso, mis hermanos, ahora sí podemos entrar a lo que nos dice los milagros en los evangelios sinópticos. Cuando se adentra en los evangelios sinópticos, se puede constatar cómo los evangelistas distribuyen toda la actuación de Jesús en dos grandes bloques, en dos bloques, sus dichos y sus hechos. Dos bloques, los evangelios sinópticos van a organizar eh, 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 toda la obra de Jesús, en los dichos de Jesús y en los hechos de Jesús. El bloque de los dichos de Jesús está integrado por todos los discursos, sentencias, parábolas, enseñanzas, proverbios que Jesús dice, pronuncia, que consignan alguna enseñanza. Los evangelistas las ajustan a las exigencias de sus respectivas comunidades. Por eso encontramos cosas similares, sucesos similares en los tres sinópticos, pero también encontramos cosas propias de Marcos que no están en Mateo y Lucas, o propias de Lucas que no están en Marcos y Mateo, o propias de Mateo que no están en Marcos y Lucas, según la exigencia, lo que está viviendo la comunidad. En cuanto al bloque de los hechos de Jesús, cabe decir que casi todos resaltan acciones portentosas que llamamos milagros. Pero ojo, pongan atención a esto, aunque en los sinópticos jamás este hecho de Jesús recibe este nombre, ¿cuál? Milagro, sino que vienen más bien presentadas como poderes, en griego dinamis, con lo que se reduce la fuerza del mal, el pecado. Es interesante que los sinópticos cuando se refiere a los milagros los llama poderes. Utiliza la palabra griega dinamis para darle fuerza, para darle agresividad frente a lo que es el mal que produce el pecado. Esto es muy interesante porque aquí ya vamos a encontrar que es Jesús el que tiene autoridad, soberanía y gobierno sobre incluso todas las fuerzas del mal que quieren despedazar el proyecto de Dios en los seres humanos. Estos portentos de Jesús en los sinópticos surgen de una necesidad real y son históricos. Por eso sus detalles al escribirlos en los evangelios. A raíz de esto, y lo que les decía anteriormente, cuando se interpretan para comprenderlos y aplicarlos en la vida actual, siempre será necesario mirarlos desde sus contextos próximos, literarios, culturales y teológicos. Ojo con ese detalle. Los evangelios sinópticos en sus catequesis para las comunidades, nos ayudarán a comprender los milagros de Jesús, ubicándolos en tres módulos concretos. Pero aquí antes de decir cuáles son los tres módulos, recordemos que siempre que vayamos a interpretar estos textos de los milagros, no olvidemos los contextos, no saquemos el milagro por el milagro cuando leemos el texto, sino que miremos todo el cuadro completo. Vayamos a lo literario, a lo cultural, a lo teológico, a los contextos próximos. ¿Qué dice el texto antes? ¿Qué dice después? Porque eso nos hará una correcta lectura de los milagros y su interpretación. Para esto, ¿dónde consigo eso? El Instituto de Biblia tiene cursos para que ustedes puedan, si no los han hecho, recibir esa experiencia de los contextos de la Biblia. Muy bien.
¿Cuáles son estos tres módulos que los sinópticos organizan o separan los milagros de Jesús? Aquí los tenemos. Número uno, Jesús ante las necesidades y los miedos en los cataclismos. Jesús ante las necesidades y los miedos en los cataclismos, o sea, en los hechos naturales que no se comprenden. Ejemplo de esto está, frente a las necesidades humanas, la multiplicación de los panes y los peces. Aquí aparecen los textos donde encontramos la multiplicación de los panes y peces. Marcos capítulo 6, 31 al 34 y Marcos 8, 1 al 10. Comienzo con Marcos porque recuerden que es el primer evangelio que se escribió. Mateo 14, 13, 21 y Mateo 15, 29 y 39, esos textos presentan la multiplicación de los panes. Y en Lucas los encontramos en Lucas 9, 10 al 17. Ten presente estos textos porque al final les voy a dejar una tareita. Ay, no se asusten, tranquilos. La tempestad calmada es otro ejemplo ya en cuanto a los miedos en los cataclismos. El miedo, Jesús también va a ayudarnos a comprender los miedos de nuestra vida, de nuestras realidades vivenciales. Y el ejemplo en la tempestad calmada que encontramos en los tres evangelios sinópticos, Marcos 4, 35 al 41, Mateo 8, 23 al 27 y Lucas 8, 22 al 25. Cuando tú lees los tres textos, vas a encontrar cómo cada evangelista resalta una cosa, al otro no, le pone otra palabra, el otro no, otro sí, y así lo vamos viendo en paralelo. Segundo módulo que los sinópticos nos van a organizar, los milagros de Jesús. Jesús ante el acoso de los demonios. Para la comunidad, es claro, primitiva ya en Jerusalén, Israel, es claro que la acción del mal también se presenta en medio de la vida. Y esa acción del mal va a querer frustrar el proyecto de Dios en una persona o en una familia o en una comunidad. Entonces Jesús también va a llegar allí a esa tribulación a traer el consuelo de Dios ante el acoso de los demonios. Ejemplo, el endemoniado de Gerasa, Marcos 5, 1 al 20, Mateo 8, 28 al 34 y Lucas 8, 26 al 39. El endemoniado lunático, Marcos 9, 14 al 27, Mateo 17, 14 al 28 y Lucas 9, 37 al 43. Ahí son ejemplos donde Jesús viene como la libertad. No simplemente es el exorcista liberador. Ese es el medio que utiliza, pero la realidad es que Él es la libertad. Y tercer bloque o módulo es Jesús ante la enfermedad y la muerte, representado en momentos en que son la mayoría donde nos van a presentar en los evangelios estos milagros. Hay enfermedades diversas que en la época de ese momento, pues la medicina no estaba tan avanzada como hoy. Y la muerte, la experiencia de la muerte también enseña a Jesús a cómo vivirla, cómo verla, cómo acogerla e incluirla en el vivir. El paralítico de Cafarnaún es un ejemplo. Marcos 2, 1 al 12, Mateo 9, del 1 al 8 y Lucas 5, del 17 al 26. Y otro ejemplo de resurrección es la hija de Jairo. Marcos 5, 21 al 43, Mateo 9, 18 al 26 y Lucas 8, 40 al 56. Estos tres módulos nos van a dar ya un horizonte más claro cuando entramos a leerlos. Es fundamental que los creyentes estén convencidos de que su fe en Cristo, ojo con esto, su fe en Cristo jamás debe apoyarse en los milagros de Jesús. ¡Wow! ¿Cómo así, Ricardo? No podemos hacer eso. Ya en todo el proceso de este curso ustedes se han dado cuenta, mis amigos, que así empezábamos antes nosotros a ver los milagros y caíamos en un Jesús milagrero, curandero, hasta mágico. Y eso mezcló la piedad popular y se volvió todo fetichismo, se volvió todo azar, se volvió todo amuleto.
Y eso ha distorsionado realmente lo que las escrituras nos van a presentar en el proyecto de Dios de lo que es milagro. Entonces, vuelvo y leo, es fundamental que los creyentes estén convencidos de que su fe en Cristo jamás debería apoyarse en los milagros de Jesús. Es frustrante ver una persona que apoya su fe en eso y cuando no sucede el milagro como esa persona piensa, tira la toalla, ya no quiere nada, incluso pelea con Dios. Entonces, tenemos que tener cuidado allí. Es decir, en el supuesto teórico que Jesús no hubiese operado ni un solo milagro, no tendría por qué tambalearse nuestra fe. ¿Ok? Y vamos a ver por qué. Supongan ustedes que no aparece en los evangelios ningún milagro, que Jesús no hubiera hecho ningún milagro. No se tambalea la fe por esta razón. Miren lo que pasa aquí. Escuchen. La fe realmente se basa y se ancla en el hecho de la resurrección de Jesús. Wow. Aquí ya espero que con esto ustedes digan, esto me purifica mi actitud de estar basando mi fe en lo que Dios debe hacer en mi vida. Y si no lo hace, y si no lo ha hecho, la fe se basa y se ancla en el hecho de la resurrección de Jesús. Tan es así que sin la resurrección no tendría consistencia nuestra fe por muchos milagros que hubiera operado Jesús. Así lo enseña San Pablo en Primera de Corintios capítulo 15, verso 14 y verso 17. Miren lo que dice Primera de Corintios 15, el verso 14 y el verso 17. Dice Pablo, y si Cristo no resucitó, vacía es nuestra predicación y vacía nuestra fe también. Y el verso 17 va a decir, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, estáis todavía en vuestros pecados. Sea que Jesús haya realizado muchos milagros o no haya hecho ningún milagro, tu fe no se basa en eso, sino en la experiencia con el resucitado. No el saber que Jesús resucitó, sino que Él te resucitó también a ti, que vives la misma resurrección, que así como abrazaste al crucificado y fueron crucificados todos tus pecados y fuiste sepultado con Cristo, como diría allí la palabra en Romanos 6, fuiste sepultado con Cristo, ¿eh? Ya no existe nada de lo que Jesús crucificó de tu vida, también has resucitado con Cristo a una vida nueva. Bueno, sea que Jesús haya hecho milagros o no, mi fe se basa en esa experiencia del resucitado. ¿Cómo está hoy tu experiencia del resucitado? Ese es el verdadero milagro. La tradición sinóptica ve en los milagros el cumplimiento de los vaticinios mesiánicos y no duda en interpretarlos como la lucha contra el imperio del mal, además como el anuncio del el reino de Dios en medio de su pueblo. Es decir, mis amigos, todos los sinópticos, los tres sinópticos van a presentar una mentalidad de milagros, no por el milagro en sí mismo. Claro, la compasión de Dios está ahí. Claro, la necesidad de la gente está supliéndose ahí por Dios. Claro, pero el enfoque de los evangelios sinópticos frente a los milagros es el cumplimiento de la llegada del Mesías. El Mesías, el ungido de Dios, el Cristo, es decir, el que satisface todas las áreas y plenifica todos los aspectos de la vida humana. Y no duda en interpretarlos como una lucha contra el imperio del mal, porque el imperio del mal es el que quiere destrozar y no satisfacer, sino dejar vacío completamente la vida humana. Jesús como Mesías y los milagros los hechos portentosos van a mostrarnos eso, es para que nosotros descubramos que Jesús es nuestra única satisfacción. Mira qué bello. Jesús es tu satisfacción. No existe otra en todos los ámbitos y áreas de tu vida. Además, como el anuncio del reino de Dios en medio de toda esta sociedad.
el reino de Dios en nosotros y entre nosotros. Recuerden que el reino de Dios es traducido como no como algo, es alguien, es la presencia del Padre Celestial viva en Jesucristo y que se nos da en su Espíritu a todos nosotros. Todo milagro queda pues convertido en un vehículo de liberación. Mira qué bello. Lo que les decía, un pretexto, una estrategia, un medio. Esto equivale a decir que donde el anuncio de Jesús libera, en verdad al creyente, se gesta ese inigualable milagro cuyo nombre es salvación. Ya lo trabajamos. El objetivo del milagro es encontrarme con el Salvador, con mi Salvador. Bien, mis hermanos, cuando se adentran los evangelios, entonces podemos ir más allá y constatar que Jesús nos habla y obra. Jesús habla y obra, mis amigos. Las dichos y hechos de Jesús siempre van a ir de la mano. Jesús no solo obra, Jesús también anuncia. Está tan pegado eso que tú vas a ver en los sinópticos este estructura. Por ejemplo, en Mateo hay discursos y hay acciones. Las acciones de Jesús son resultado de los discursos de Jesús. Pero también vas a encontrar en Marcos que hay muchas acciones que Jesús después las explica anunciándolas. Dichos y hechos, dichos y hechos. Esas el género de vida de Jesús. Por tanto, nos está llevando a comprender que los milagros son expresión de la coherencia de vida de Jesús. Dios es un Dios coherente. Lo que Él cree, lo que Él habla, lo que Él anuncia, es congruente con lo que Él hace y obra y opera. Y lo mismo lo contrario. Lo que Dios opera y obra es congruente con lo que Él ha anunciado y ha dicho. La pregunta es, si somos discípulos de Jesús, ¿nuestro género de vida es ese? Que nuestros dichos sean respaldados por nuestros hechos y que nuestros hechos sean respaldados por nuestros dichos, una coherencia de vida, que lo que tú dices creer en tu corazón es congruente con lo que aplicas y practicas en tu vida diaria, que lo que haces en tu vida es manifestación de lo que eres, que lo que eres en tu vida lo expresas en lo que haces, que no hay medias tintas, no hay dobleces, no hay una veces, no hay un ahí voy, no. Que tú sí seas sí y tú no seas no, dice el Señor en Mateo, porque lo que pasa de allí viene del maligno. ¿Por qué? ¿Por qué te lo presento así? Porque en últimas esto nos involucra a todos nosotros para que el Señor pueda transformarnos de esta manera. Ser nosotros un milagro de Dios para los demás y para este mundo en el cual hemos sido puestos por Él. Es decir, Dios te puso donde estás hoy en la vida y en tu historia, allá en tu espacio y tiempo, porque allá Dios vio una gran necesidad que mucha gente necesita y te puso a ti como respuesta. Te puso a ti como respuesta. Tú vas a suplir esa necesidad. Ejemplos de milagros de Jesús en los evangelios sinópticos. Quise resaltar tres, aunque podemos hablar muchísimo. Realmente recuerden, son casi 40 que aparecen allí. Pero quiero resaltar tres. La curación de la suegra de Pedro, que aparece en Marcos 1, 29 al 31, Mateo 8, 14 al 15 y Lucas 4, 38 al 39. Dos, la tempestad calmada, Marcos capítulo 4, 35 al 45, Mateo 8, 23 al 27 y Lucas 8, 22 al 25. Y la curación del ciego de Jericó, Marcos 10, 46 al 52, Mateo 20, 29 al 34 y Lucas 18, 35 al 43. Estos tres ejemplos quiero invitarlos a que los reflexionemos, a que los miremos y que podamos comprender ya a manera de síntesis, viendo directamente un milagro de Jesús, cómo es que todo este proceso, este curso, lo van a presentar los evangelios sinópticos. ¿Les parece? ¿Listo?
¿Cómo vamos hasta acá? Ah, no sé si alguien tiene alguna opinión, algo que decirnos. Ya es una claridad y un horizonte más importante el poder ver que los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, nos van a orientar como catequesis a un caminar desde los hechos de Jesús, ¿cierto? Sí, Para encontrar. profesor Ricardo, muy buenos días. Buenos días. Estoy maravillada porque esta era una de las cosas que yo quería cuando llegaran los evangelios. Varias veces estuve por llamar a Eduardo y decirle con todo el corazón que yo quería saber cómo era esa forma de los paralelos, aunque no son paralelos, sino triparalelos, no sé cómo decirle, porque son tres. Quería Sí, siempre, toda la vida estaba en esa, digamos, con esa interrogación. Bueno, sí, los tres hablan, sí, todos los tres dicen, pero yo quería saber esto que está usted precisamente hoy diciendo. Estoy tan emocionada que no sé qué hacer. Aquí ya hice todo lo que usted hizo y lo tengo todo y voy a hacer un día especial solamente para eso, porque quiero mirar cómo habla uno, cómo habla el otro, cómo se está expresando y sacar la idea general, porque es la idea que yo quiero de que si lo está diciendo los dos, los tres la misma cuestión, pero en su forma diferente, pero quiera analizarlo yo misma. Gracias, gracias porque estoy muy muy emocionada. bien. Excelente, Muchísimas muchas gracias. gracias. Era lo que siempre quería siempre, toda la vida. Inclusive en la iglesia yo le decía a los que estaban, ¿por qué no hacen un análisis de los? No, pues les quedaba muy grande a ellos, yo creo, porque nunca lo hicieron y nunca nada. Pero Claro, mira, porque es muchas que gracias. no esperemos que esto que estamos hablando, un sacerdote en la homilía de la Eucaristía lo haga. No lo va a hacer porque no No, no, es. no, 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 no. Eso no era con un Y, sacerdote, era y- con una persona así exacto. como usted que estaba dictando los Y, cursos. y además este es un ejercicio que continuamente todos nosotros deberíamos hacer cuando entramos en las escrituras. Para eso les doy una clave. En las librerías católicas hay un libro que se llama Sinopsis de los Evangelios. Sinopsis de los Evangelios. Así se llama. Y si quieres y los demás quieren profundizar en esto, que es de interés muy importante, ese libro nos va a ayudar porque ese libro nos va a presentar ya hecho los textos donde encontramos las situaciones de la vida de Jesús, ¿ok? Y de las comunidades en los evangelios sinópticos. Sinopsis de los evangelios. De hoy en ocho les voy a mostrar uno para que tengan idea cómo es. Pero la sinopsis de los evangelios, ese libro te va a hacer una guía de ayuda fuerte. Ahí vas a tener los textos y viene la tarea de nosotros. ¿Cuál es? Que con la ayuda de ese libro y la Biblia, en nuestra libreta, nosotros mismos leemos los tres textos y extractamos lo que cada evangelio resalta uno del otro, las diferencias que tienen, y eso nos va a ampliar el horizonte de todo el pasaje, que es, no cambia, o sea, aunque cambian palabras, sentidos y esto, no cambia la esencia del mensaje. ¿Ok? Entonces, si lo quieren hacer, háganlo. No teman en eso. Es un trabajo importantísimo que va a ampliarnos más el horizonte de lo que estamos haciendo en este curso. Hoy quiero hablarles de entonces de la curación de la suegra de Pedro. Es un ejemplo que voy a usar y los otros dos textos, el de la tempestad calmada y el de la sanación del ciego nacimiento, de Jericó, perdón, yo se los dejo de tarea para que los hagan. Voy a hacer el de la sanación de la suegra de Pedro. No me digan, ay, escogió el más fácil. No, no crean, para nada. No es que se trate de fácil o no. Incluso si alguno de ustedes se arriesga cuando reciba la presentación, eh, hacer el de las multiplicaciones de los panes en los tres evangelios, también lo puede hacer. Esto es delicioso, es rico porque les va a abrir un horizonte maravilloso y magnífico. Otro detalle, yo aquí comienzo. Cuando hacemos la sinopsis, así como nos decían ahora, que es emocionante porque a veces no sabemos cuál es la diferencia. Tenemos que partir, no olviden, de los contextos. No es lo mismo, no es el mismo destinatario al que le escribió el Evangelio de Marcos, su catequesis, al mismo destinatario que le escribió Lucas o Mateo. ¿Ok? Recuerden que son tiempos diferentes. Les dije los años. Marcos entre el 75 y 80, perdón, 70 y 75.
Mateo y Lucas, que son más contemporáneos, entre el 75 y 80. Añadamos en Lucas, que Lucas escribe también en ese año, Hechos de los Apóstoles, que es el segundo tomo. Entonces, los contextos aquí son claves, si se dan cuenta. ¿Por qué? Porque especialmente los destinatarios. Marcos es un evangelio escrito para las comunidades cristianas de Roma, es decir, para judíos y paganos romanos que se convirtieron a Cristo. Entonces, Marcos va a hablar un lenguaje comprensible para ellos, ¿ya? Comprensible para ellos, y por eso se basa en muchos textos de Marcos, en muchas acciones de Jesús, más que discursos, y también en el escrito se van a ver muchas palabras arameas y hebreas, porque va a indicar que Jesús no es alguien salido de la nada, hace parte del pueblo de Israel. Mateo le va a escribir su evangelio. ¿Quiénes son los destinatarios? Mateo le va a escribir a los judíos que se convirtieron a Cristo, a los judeocristianos. ¿Mm? ¿Esto qué significa? Que el lenguaje y la estructura que va a usar Mateo y la mentalidad de su escrito, de su catequesis, es muy judía, ¿ok? Muy judía. Por eso les hablaba que es una estructura tan altamente judía que presenta unos bloques importantes de discursos y de acciones, discursos y acciones. Porque para el judío cristiano, Mateo es el evangelio del hacer lo que somos, esa coherencia que hablaba. Es tan judío que Mateo en la infancia de Jesús va a presentar la anunciación del ángel es a José y no a María, ¿ok? En sueños. Y no habla del ángel Gabriel, sino del ángel del Señor. Es una mentalidad muy judía que el judeocristiano va a leerlo, va a comprender claramente esto. Marcos, Marcos no habla de la infancia de Jesús, porque es el primer evangelio escrito y las comunidades estaban siendo perseguidas. Recuerden el año que estoy hablando, 70. Roma empezó una persecución cristiana fuerte y Marcos está escribiéndose en Roma. Entonces era más urgente que entrar en detalles de la infancia de Jesús, presentar a Jesús ya en su ministerio salvador después de su bautismo. ¿Ok? Pero con la reflexión de fe, años después, Mateo y Lucas sí van a decir, si Jesús es Mesías y es Dios desde su inicio de ministerio, también Jesús es Mesías y Dios desde su infancia. Y por eso hablan de la infancia. Mateo lo hace en una mentalidad judía. Lucas le va a escribir ya generalmente a las comunidades paganas, a las comunidades no judías, a las comunidades no judías, a las comunidades griegas, a las comunidades romanas. Además, porque el autor de Lucas es el médico, Lucas, que es discípulo de Pablo, ¿sí? No es judío, y le va a presentar su evangelio, y es un evangelio misionero, por la influencia paulina que tiene allí este hombre, Lucas. Ahora, los destinatarios de Lucas son estas personas griegas. Obviamente hay judíos en esas comunidades, claramente está así, pero el lenguaje que va a usar y la infancia de Jesús, por ejemplo, ya la anunciación le pone nombre al ángel Gabriel y es a María. ¿Se dan cuenta? Entonces vemos ahí un paralelo interesante. Cuando entramos en los milagros, también sucede ese paralelo. También sucede ese paralelo, mis hermanos. Y ese paralelo nos va a ayudar a encontrar, por ejemplo, por qué Lucas, que es médico, va a presentar a un Mesías y a un Dios Padre misericordioso, muy cercano a los dolores de la gente. ¿Ok? Mateo es más estructurado, más de enseñanza, más de comprender que todo el Antiguo Testamento se cumple en Jesús, que Él es el Mesías, es judeo, cristiano. Y Marcos es más detallista, más de acción, de ir descubriendo quién es Jesús, el nuevo hombre, la nueva creación, el nuevo Adán. Listo, todo esto te lo digo para que vayan notando cómo nosotros hacemos un paralelo muy interesante. Ahora les invito a que vayamos rápidamente
al texto entonces de la sanación o curación de la suegra de Pedro. Desde estos contextos que hemos presentado, pues es más sencillo comprender. ¿Cómo narran primera pregunta que yo lo hago en pregunta, mire, ¿cómo narran los evangelios el milagro? ¿Cómo narran los evangelios el milagro de la curación de la suegra de Pedro? El milagro de la curación o sanación de la suegra de Pedro pudiera parecer uno de los menos portentosos realizados por Jesús. Cualquiera dice, no, pero es que era fiebre, ¿cierto? Y la curó de fiebre, para eso pues le hubiera dado un acetaminofén y ya, ¿cierto? Pero no, miren, hasta hace poco eh, este milagro pasaba inadvertido, pero al ver que en los tres evangelios se presenta este relato, le da su importancia. Entonces, es importante no, en la actualidad que siempre que se habla de los milagros del Evangelio, aparece este hecho de la sanación de la suegra de Pedro, lo que permite diferenciar el signo, el milagro de un exorcismo. Por otra parte, este milagro viene narrado en los tres evangelistas de la siguiente manera. Miremos Marcos. Voy a leer los tres relatos y noten, ustedes vayan en la escucha de la lectura, vayan notando diferencias. Marcos 1, 29 al 31, dice así: cuando salió Jesús de la sinagoga, se fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. Recuerden que Simón y Andrés son hermanos, ¿no? Y le hablan, la suegra de Simón estaba en cama con fiebre y le hablan de ella. Se acercó y tomándole de la mano, la levantó. La fiebre la dejó y ella se puso a servirles. Listo, ese es el de Marcos. Escuchen ahora el de Mateo, capítulo 8, verso 14 al 15. Al llegar Jesús a casa de Simón, vio a la suegra de éste en cama, con fiebre. Le tocó la mano, la fiebre la dejó y se levantó y se puso a servirle. ¿Han notado diferencias hasta aquí? Noten que en Mateo no se habla de la sinagoga, que no está ni Santiago y Juan. Note que él fue el que vio a la suegra de Simón enferma, ¿se dan cuenta? En Marcos nos dice que la toma de la mano, se acerca, hay unas acciones más concretas. Jesús habla con acciones, la toma de la mano, la levanta. En Mateo dice, la toca. Miren la diferencia. Ahora leamos en Lucas. Lucas 4, 38 al 39. Salieron de la sinagoga, entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con mucha fiebre y le rogaron por ella. Inclinándose sobre ella, conminó, ese verbo, conminó a la fiebre y la fiebre la dejó. Ella, levantándose al punto, se puso a servirles, plural. Marcos habla de servirles, Lucas habla de servirles y Mateo habla de servirle. ¿Ah? ¿Notaron diferencias? Díganme una ceñita, ¿sí o no? ¿Notaron diferencias en los tres relatos? Muy bien, vamos a mirar. Tres relatos distintos para narrar la curación de una mujer. En lo esencial podríamos sintetizar este hecho de la siguiente manera. Una mujer, suegra de Pedro, que lo va a detallar así en los tres textos, se encuentra en cama con fiebre. Noten que no dice que tiene fiebre, sino que siempre los tres relatos dicen que está en cama con fiebre. O sea, hay una compañía ahí. ¿Eh? Una cosa es diferente es tener fiebre, a otra diferente es que la fiebre lo tenga uno, ¿o no? Levanten la mano aquí, ¿quién tiene problemas? Algunos levantan la mano, muy bien. Ahora levanten la mano los que pueden decir, no, yo no tengo problemas, sino que los problemas me tienen a mí. Ajá, qué gran diferencia, ¿no? En otras palabras, usted se acuesta
no teniendo problemas, sino con problemas. Es decir, los problemas te tienen a ti. ¿Se dan cuenta ya cómo cambia la figura de la fiebre? A la suegra de Pedro, la fiebre la tenía a ella. ¿Ya? Por eso dice, y duerme con fiebre, es una compañía. Hay gente hoy que duerme con sus problemas. Imagínense esa compañía para dormir. Con razón se levanta con los problemas. ¿Ya? Es un ejemplo. Bueno, dice, em, entonces, se encuentra en cama con fiebre. Jesús se entera y la cura. Ella se levanta y se pone a servir a los amigos de su yerno. Veamos a continuación entonces cómo las diferencias de este relato nos van a mostrar un cuadro en conjunto que nos permite acercarnos a Jesús y comprender más el contexto en que se marcó este milagro. Una pregunta que surge aquí. ¿Cómo ve Mateo el milagro entonces de la curación de la suegra de Pedro? Miremos cómo lo ve Mateo. Dice entonces lo siguiente. Mateo, más que un milagro, nos muestra aquí una catequesis, ojo, sobre el actuar de Jesús. ¿Ok? Nos muestra una catequesis sobre el actuar de Jesús. Para el evangelista Mateo, Jesús es el Mesías de la palabra. Recuerden lo que les dije, el contexto judeocristiano. Jesús es el Mesías de la palabra y de la acción. Palabra y acción van en la vida del Mesías que ha llegado. Como diría el título en Mateo de Jesús, el Emanuel, el Dios con nosotros. ¿Ok? Entonces, desde ahí, en los capítulos anteriores a esta narración en Mateo, encontramos el discurso del Sermón de la Montaña, capítulo 5 al capítulo 7. Jesús ha hecho un discurso. Vean cómo el contexto de Mateo nos va a ayudar. Siempre, les dije que siempre hay un discurso y después del discurso hay una acción que explica o que hace vida el discurso para que las palabras no se las lleve el viento y sino que sean coherentes. Cuando termina Jesús en el capítulo 7 al final, el sermón de la montaña, se lanza, dice el capítulo 8, verso 1 en adelante, a realizar acciones, ¿ok? Dando validez a lo que ha dicho anteriormente. Entonces, la palabra actúa en quien la escucha. Así, en los capítulos 8 y 9 de Mateo, muestra la acción de esta palabra con signos que demuestran que Jesús es el Mesías esperado por el pueblo judío. ¿Ya? Entonces, por eso ustedes van a notar en Mateo cómo se asombra la gente diciendo este hombre enseña con una autoridad nueva, no como los escribas. ¿A qué se refiere? Que mucho discursito y de acción nada. ¿Ya? Jesús no es así. Observamos en esta narración del hecho que Jesús llega, ve, toca y sana a la mujer, y esta mujer se levanta y le sirve a él. No hay adornos, no hay más detalles, es lo concreto. Todo el pasaje es Jesús en acción. Anteriormente, en los capítulos 5 al 7, Jesús había hablado y mostrado suficientemente su mensaje con el Sermón de la Montaña. Ahora, quien lo ha entendido y ha aprendido de Jesús esa palabra y la ha acogido, comprenderá lo que ahora está sucediendo. ¿Me hago entender? Que Jesús lo que hace es resultado de lo que ha dicho. Esto es propio, y recuerden que es Mateo judeocristiano, es propio de lo que sucede en Génesis en los textos de la creación. Recuerden ustedes, el primer relato de la creación del Génesis 1 nos va a decir, y Dios dijo, y esto se hizo. ¿Sí o no? Fíjense, esto lo trae ahora con Jesús en Mateo, dando a entender que el mismo Dios que hizo la creación es el mismo Dios encarnado que está sanando a la suegra de Pedro. ¿Cómo la ven? Para decirle hoy a cada uno de ustedes, el mismo Dios que sanó a la suegra de Pedro es el mismo Dios que hoy camina con tu vida y está en tu vida por el Espíritu Santo, hablando y obrando sus acciones salvadoras.
Lógicamente, la escena de la sanación de la suegra de Pedro debía estar más en consonancia con lo que narran los otros evangelistas, pero Mateo nos está enseñando su catequesis. Los cristianos que oían y leían el Evangelio de Mateo tenían que comprender que Jesús es el maestro de una doctrina cuya fuerza vence todo mal y vence toda tribulación. De ahí que en los hechos de los milagros reduzca al máximo el elemento de narración. Presenta más a Jesús en acción. ¿Ok? Y dando a entender también Mateo que el milagro en sí mismo no es lo importante, sino quien lo realiza. Quien lo realiza. Y es el Mesías. Jesús llega a casa de Pedro y toca a su suegra. El judío que oía esta narración pensaría, ¿cómo es posible que un rabino se acerque y entre a una casa donde alguien está enfermo y tiene fiebre? Era incomprensible eso para el judío. Tener fiebre significaba estar debilitado en su fuerza, en su vida, debilitado, perdió su fuerza vital. Es decir, es alguien que está apartado y alejado de Dios, imagínese. ¿Por qué estás enfermo? Porque estás alejado de Dios. Eso lo pensaba el judío. Tristemente hoy hay muchos religiosos entre nosotros que piensan lo mismo. Ay, ¿por qué no te ha bendecido Dios? Ay, a veces que estás alejado en pecado y pecado. Así hay gente que hoy piensa tristemente. Entonces Jesús, para romper eso, ¿qué hace? Entra a la casa de una persona enferma, siendo el rabino, rabí, entra a la casa y toca a la enferma, toca a la enferma, imagínate. Para el judío eso era fruto de contaminación, pero y más si es mujer, aquí no pasa eso. Jesús despedaza esa mentalidad. ¿Se dan cuenta de la catequesis de Mateo? ¿Se dan cuenta hacia dónde va el hecho milagroso en Mateo? ¿Lo habían leído así? ¿Lo habían captado así? Díganme así o no. ¿Ah? ¿Vamos? Entonces, cuando una persona está alejada de Dios o estaba alejada de Dios, según la ley de Moisés, había que considerarla impura. ¿Sí? Pues bien, Mateo sitúa a Jesús ante una mujer que es considerada en este momento impura, tiene fiebre. Y Jesús la mira y ¿qué hace? Lejos de abandonar la casa y salir corriendo Jesús, como habría hecho cualquier puritano y religioso del momento, se queda, entra y además la toca. Tocar a una mujer impura significaba adquirir su impureza. Jesús, según la ley, se habría convertido en un hombre impuro. Mateo trata de explicar en su catequesis a la comunidad que en Jesús, la ley de Moisés adquiere su plenitud. Quien haya comprendido este mensaje, que aparece en el capítulo 5, verso 17, podría ahora sí entender por qué actúa el Mesías de esta manera. Es decir, que Jesús vino a liberar a lo impuro, porque Él es la pureza. ¿Ya entiendes? Él es la pureza. Jesús toca a impura y se levanta y se pone a servirle a Él. Es ella la que recibe la pureza de Cristo. Y cuando recibe la pureza de Cristo, se levanta. La palabra levantarse en el Evangelio, sea cual sea, es anastasis, es decir, resucita. Jesús la resucita. Mateo tiene ante sí a unos cristianos que provienen de judaísmo y por lo tanto les costaba trabajo abandonar las costumbres judías, los pensamientos judíos. La impureza desaparece para aquel quien comienza a servir a Cristo. Hay una nueva comunidad naciendo acá. La mujer se levanta y sirve a Jesús. Cuando sale de la impureza, ahora es pura, la opción es servirle a Jesús. Y servir implica construir una nueva comunidad. ¿Ven? Hay una misión nueva allí. ¿Quedó claro cómo lo entiende este milagro, Mateo? ¿Cómo la ven? ¿Fascinante o no? Fascinante, hermoso esto. ¿Esto qué quiere decir para nosotros, mis hermanos? Que si hoy Jesús, según esta mirada de Mateo, realiza en tu vida un hecho portentoso,
Él se unta de lo tuyo para dejarte untado de lo de Él. Imagínate, y te levanta, te resucita, hace resurgir tu vida a lo nuevo para que comiences a servirle y construir una nueva comunidad, la de Jesús. Ya no me como el milagro para que yo ya esté bien y es mi bienestarina. No, esto tiene un proyecto. Segundo, ¿cómo ve Marcos el milagro de la sanación de la suegra de Pedro? Ya vimos Mateo. ¿Cómo lo ve Marcos? Marcos da más detalles, si se acuerdan la lectura. Después reléanlo y van a notar. El evangelista Marcos escribe este milagro en un esquema muy básico de todo milagro que se presenta en la antigüedad. Es un esquema que seguían los relatos milagrosos del momento, de la época. Número uno, hay una dolencia, hay una dolencia, hay una dificultad. La suegra de Pedro enferma de fiebre. Número dos, hay una intervención sanadora. Jesús la toma de la mano y la levanta. Entonces, número uno, hay una dolencia, la suegra de Pedro está enferma con fiebre. Número dos, hay una intervención sanadora, Jesús la toma de la mano y la levanta. Y número tres, hay una constatación de la sanación. Se va la fiebre, se levanta y les sirve a todos. Aquí ya se plural, les sirve a todos, se pone a servirles. Tercero, la constatación de la curación. Se va la fiebre, se levanta y les sirve a todos. La narración de Marcos, independientemente de este esquema, sea el clásico que he pronunciado, está más cerca de la realidad histórica, mis hermanos. ¿Por qué? Porque Jesús viene de la sinagoga y es un sábado, es día sábado, donde está prohibido realizar acciones, trabajos, ¿sí? Prohibido. Pedro no podría ser el que contó esta historia porque recordemos que Marcos es discípulo de Pedro y el evangelista de este evangelio, estando en Roma, está con Pedro. Y cuando salimos de la sinagoga, nos fuimos a casa, dice el evangelio. Santiago y Juan nos acompañaban. Pudo haber dicho esto Pedro, y Marcos lo plasma en su evangelio. La escena es mucho más realista que la de Mateo, si lo notan. Aquí se deja constancia de que es sábado, día consagrado, no se puede trabajar, no se puede caminar ciertas 500 metros, más de 500 metros. Es decir, nos pone un contexto muy fuerte donde Jesús realiza un milagro para hacernos entender que el hombre está por encima del sábado y el sábado al servicio del hombre. Entra Jesús en la casa de Simón. Mateo le llama a Pedro para reforzar la autoridad de la comunidad, pero aquí Marcos lo llama Simón, ¿sí? Simón significa caña quebradiza, es decir, alguien que es susceptible a dificultades. Y entra con Santiago y Juan, la comunidad. Jesús, al verla en cama, según Mateo la toca, pero aquí en Marcos no la toca, sino que la toma de la mano, va más allá, Marcos. Es decir, la mujer antes estaba en manos de la fiebre, ahora está en manos de quién? De Jesús. Resultado, se levanta, otra vez Anastasis, resucita y emprende un nuevo proyecto en su vida, servirles a todos. La pregunta aquí es, ¿en manos de quién está tu vida? ¿De la fiebre o de Jesús? Si estás en manos de la fiebre, estás postrado en cama, inhábil, estancado, inactivo, no proyectas tu vida. Pero si estás en manos de Jesús, caminas, estás levantado, estás resucitado, hay proyecto en tu vida, hay horizonte, hay acción. ¿Cómo estamos, amigos? ¿Sí? Entonces, Marcos va a enseñarnos, a diferencia de Mateo, que a Jesús le hablan del problema de la suegra. En Mateo Jesús la ve enferma y que Jesús, al saber eso,
toma decisiones. Fíjense, Jesús en Marcos, primera decisión, acción, se acerca. Segunda acción, la toma de la mano. Jesús no pronuncia ninguna palabra verbal. Todas las palabras son gestuales. Jesús se acerca hoy a tu vida y Jesús te toma de la mano, quitando tu vida de las otras manos que están ahora en tu vida. ¿Cómo estamos, amigos? Segunda lectura de este milagro. Esta mujer ahora se pone al servicio de todos. Ya no solo de Jesús, sino de todos. Como Mateo lo presenta aquí, es de todos. Toda la comunidad es servidora de todos. Y terminemos con cómo ve Lucas el milagro. ¿Cómo ve Lucas el milagro de la sanación de la suegra de Pedro? Lucas era médico, según el testimonio que Pablo nos cuenta, porque es discípulo de Pablo en Colosenses 4:14. Conocedor tanto del origen de muchas enfermedades y de muchos males. A diferencia de Mateo y Marcos, Lucas precisa que la fiebre era muy alta. ¿Sí lo notaron en el texto? Asimismo, Lucas puntualiza que ruegan a Jesús por ella. No se menciona ni a Santiago ni a Juan. Lo importante para Lucas va a ser el milagro en sí mismo. Miren la diferencia. Lucas es médico, el rostro misericordioso de Dios, quiere presentar un Mesías salvador, pero altamente misericordioso con el sufrimiento humano, con el dolor del otro, y por eso va a resaltar fuertemente el milagro en sí mismo. Lucas proviene del paganismo y era originario de Antioquía de Siria. Entonces, a él no le repugna decir que le rogaban a Jesús para que atendiese a este enfermo. ¿Sí? No le da nada. O sea, es el mundo en que él vive y él se mueve. Y los destinatarios lo van a entender así. Los otros evangelistas no piensan eso por el hecho de la ley de Moisés que vuelve impuro al que toca a un enfermo. En Lucas no hay problema en eso. ¿Ok? Ya dijimos que tocar a un enfermo era ser impuro, quedar impuro, pero en Lucas no hay problema. Lucas nos presenta a un Jesús que se mezcla, que se unta, que toca el problema del otro, el dolor del otro, la impureza del otro, pero con el objetivo de ¿qué? ¿De dejarlo así o peor? No, con el objetivo de dejarlo mejor. Es como Lucas presentando un Mesías que absorbe como alguien como una aspiradora que absorbe el sufrimiento de los demás. ¿Ya? Ese es Lucas en cuanto a estos milagros. Por eso el relato de Lucas, hecho por un médico con un paciente, nos está presentando un Jesús que llega a la necesidad del otro, se inclina, y fíjense cómo dice las acciones físicas en Lucas, se inclina sobre ese paciente que es la mujer, ¿sí? ¿Y qué queda? ¿Qué sucede? La receta que da Jesús es un exorcismo. Ojo, en Lucas no es una sanación, sino un exorcismo. ¿Cómo dice allí el texto? Y conminando a la fiebre, conminándola, es decir, es una acción agresiva de liberación, ¿sí? Lucas expone el conminar la fiebre y la fiebre la dejó. Amenaza con un exorcismo a la fiebre. ¿Por qué? Porque la creencia popular era que la fiebre era de origen demoníaco en ese contexto que se va a mover Lucas. Entonces había que expulsar el demonio de la fiebre. Al oír el exorcismo, abandona a la mujer. En ese preciso momento, levantándose la mujer, al punto se puso a servirles. La fiebre era muy alta, la lleva al extremo Lucas, pero ante la orden de Jesús, determinante, fuerte, abandona el cuerpo de la enferma. Lucas, que está influenciado fuertemente por la medicina griega de la época, nos muestra entonces aquí este origen de este milagro marcado por un exorcismo. Jesús es en este evangelio, entonces en Lucas y en este texto, el Salvador. Mira lo bello. Jesús, en Lucas lo que está presentando con la sanación de la suegra de Pedro,
es al Salvador rescatando a la humanidad de sus pecados y de la obra del mal, de sus pecados y de la obra del mal. La salvación ha llegado a esta mujer, a la casa de Pedro, tras esta obra resucitadora, porque también se levanta. Anástasis. El milagro es la prefiguración, es el anticipo de la salvación total y plena de Jesús en la cruz para toda la humanidad. Así lo va a presentar Lucas. ¿Cómo nos fue, amigos? ¿Cómo nos fue? 3 textos, el mismo hecho, pero nos va a ampliar un horizonte maravilloso del hecho milagroso. A partir de aquí, mis amigos, yo les dejo entonces, por favor, que miren los otros ejemplos y los trabajen de igual manera. Estos ejemplos que aquí les presento de la tempestad calmada, la curación del ciego de Jericó. Y si ustedes van atrás de la presentación, pueden mirar los textos de la multiplicación de los panes. Lo interesante es cómo nos da una línea de cómo los evangelios sinópticos nos van a presentar los hechos milagrosos de Jesús. En 8 días nos encontraremos en nuestra última clase, mis hermanos, donde miraremos este tema. ¿Milagros o signos? En el cuarto evangelio. ¿Qué nos puede decir el evangelio de Juan sobre los hechos milagrosos de Jesús? Gracias, Señor, por este momento que nos permites vivir. Gracias por revelarnos tu obra salvadora, por acercarte a nosotros en nuestra tribulación, por tocarnos, por tomarnos de la mano, por inclinarse sobre nosotros para ser levantados, resucitados de toda tribulación y comenzar un nuevo proyecto en la vida que es servir en tu nombre a muchos que nos esperan con tu palabra y tu presencia. Amén. Amén. Mis amigos, ¿cómo nos fue hoy? ¿Cómo nos fue? Pueden abrir micrófonos. Si alguien quiere una palabra, decirla, puede hacerlo ahora o callar para siempre. Prenden su micrófono y pueden hablar. Bien, dijo yo, a ver. O si no, entonces. Profe, otra Ok, vez, Marcela, otra vez dime. yo. Muchas gracias. Lo entendí perfectamente lo que yo quería. Como usted lo dijo, sí, en un discurso de un padre, en una homilía, no lo puede hacer nunca, ni tampoco en una cosa así tan cortica. Tiene que ser así aproximadamente unas 2 horas como lo ha hecho usted. Entonces, así como lo explicó tan perfecto, haciendo los paralelos de uno con uno y con el otro, sí se entiende todo. Y también la reflexión, que es lo que usted hace para hoy en día con nosotros. ¿Cómo tomamos nosotros esa forma que usted acaba de decir, que Jesús al dar la salvación a la suegra de Pedro, nos está a nosotros dando esa reflexión tan linda, que es que nosotros tenemos que hacer las cosas, es decir, cumplir los mandamientos de Dios, hacerlo de Dios, que sin Dios no hubiera pasado por todo lo que pasó, por su muerte, por su resurrección, todo, pues no tendríamos absolutamente ninguna gracia, porque pues para nosotros eso, nosotros lo que hoy en día los cristianos, nosotros, los católicos, ¿qué hacemos hoy en día? Pues seguir a Dios, asistir a las misas, cumplir con las reglas de los mandamientos, mira los dones, las virtudes, las bienaventuranzas, todas esas cosas tan bellas y que a través de todo eso, nosotros como humanos, pues tenemos que tomarla y hacerla en que sirva a amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Ahí Así donde es, estamos hermano. solos. Muy Gracias bien. por todo. Muchas Gracias. gracias. Qué bien. Gracias, profesor. Gracias. Y Marcela, ¿qué ibas a decir algo? Sí, bueno, yo tengo una vivencia muy linda de un milagro precioso que Dios me regaló. Entonces, eso es un sello para mí, pero es un sello para seguir adelante, no quedarme en atrás, sino seguir adelante y madurar ese milagro, porque es una transparencia de mi parte para los demás, porque me ven transparente, me ven contenta y es un mensaje que yo doy a los otros, cómo es Jesús con uno, ¿no?
Entonces, Sí. yo creo que los milagros hay que seguirlos viviendo de acuerdo, como dijo la señora, con los mandamientos de Dios, que es la única manera que uno puede seguir, ¿no? Para no hacer el mal a los demás, sino mirar con misericordia al que hace el mal, para poder esa persona que entienda lo que uno quiere manifestarle, no al revés. No seguir la corriente de esa persona que no actúa bien, sino con la palabra de Dios hacerles comprender lo que en la vida en que yo estoy. Muy bien, Marcela, muchas gracias. No olviden que en este ejemplo, los 3 evangelios, la palabra levantarse es clave. Vivir después de un milagro, una vida resucitada, es nuestra prioridad también para poder servir. Bueno, mis amigas, mis amigos, les bendigo. Espero que esta semana la disfruten haciendo ese trabajo con esos 2 textos. Lo hagan con oración, lo hagan con la actitud de encontrarse con el Salvador y nos encontramos en nuestra última clase en 8 días para, desde el Evangelio de Juan, captar esa profundidad de la acción milagrosa de Dios. Un abrazo. Dios los Gracias, bendiga. gracias. Gracias. José. Chao. Dios lo bendiga, Chao. Dios lo bendiga.